Seguramente. Ahí está. Hola Ricky, ¿cómo estás? Hola Nay, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Me mata esta ficción de saludarnos. Estuvimos medio toda la mañana chateando en el Sí, grupo de Al Palo y me encanta hacer esta ficción. Hola, ¿cómo estás? sí, por ahí podríamos empezar de que estuvimos a la mañana hablando, de que ayer también estuvimos hablando, de que estamos también en un grupo activando algunas cosas para ver cómo se vuelve y cómo el teatro vuelve también, ¿no? Total, sí. Bueno, quisiera en principio eso, como dejar de lado cierta formalidad y decir que nosotros nos conocemos hace un tiempo, bueno, yo he visto obras tuyas y también digo, un poco lo que charlábamos fuera de este aire nuevo, era que para mí es este espacio que se inició hace una semana, desde Llegás, era como, bueno, un poco dar voz a les artistas que en este momento están en un momento raro, o sea, y no quiero hablar de Naila persona, sino como en un momento así como de encierro, de miedo, como de parálisis con este momento particularmente y con lo que va a pasar. Quisiera saber cómo la atraviesa a Nay, cómo te atraviesa a vos, Nay, esto que está sucediendo desde las aristas de vos como artista. Sí, bueno, no. A ver, voy a hablar por mí, obviamente, entendiendo que hay. El otro día, para otro vivo, había buscado la cantidad. Voy a hablar desde mí, pero entendiendo que hay más o menos 2.000 millones de personas en estado de confinamiento, ¿no? En este momento, no. A mí lo que quiero decir es que en todo lo que hoy podamos hablar, nunca jamás voy a dejar de lado nunca voy a cuestionar éticamente el cuidado de la salud. Claro. Eso que quede claro, porque, digamos, es eso lo que está pulsando en este momento y por eso no estoy saliendo a tirar bombas a la calle, digamos, por respeto a ese encuadre ético. De todas maneras, a mí, bueno, me está pegando muy fuerte, como supongo que a la mayoría de los artistas y de las personas, el tema de la libertad. Me está pegando bastante por ahí en este momento. Y en función de eso, no puedo hacer otra cosa más que leer artículos, pensar, tratar de adaptar mis clases, que si querés vamos a hablar de eso en algún momento, que sí, bueno, tema arduo, tema de discusión. Para encuadrar, les cuento a quienes no saben que con Ricardo y muchísimos otros amigues, colegas, compañeros, docentes, armamos una agrupación que se llama PIT Cava, que es Profesores de Teatro Independiente de la Cava, intentando como agrupar problemática, conocer la problemática, dar cuenta de la problemática específicamente de docentes. Obviamente todos, aparte, somos actores, actrices, directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas, o tenemos salas, o tenemos espacios. Hola, vale, me re desconcentro cuando miro acá a las personas que están. Saludo a todos. Decía que, bueno, ahora estamos enfocados en esa problemática sin desatender la problemática de los espacios, de los actores, actrices, directoras, pero bueno, es una problemática que todavía no ha sido puesta en jaque en el tablero y bueno, a varios de nosotros nos pareció como imprescindible empezar hola Pili, empezar a poner eso en el tablero de la discusión. Mira, yo lo que te quiero decir es que a mí, bueno, este tipo de charlas, vos sabés que a mí me generan como cierto pudor. Pero bueno, entendiendo el momento en el que estamos y las charlas que tenemos, que muchas veces son muy enriquecedoras, como bueno, acepté esta propuesta de Ricky de charlar como en público sobre este tema, sobre el tema que nos importa, que es el teatro independiente. Yo en relación a esto que te decía del tema de la libertad, o sea, lo que te puedo decir es que no hago otra cosa más que leer e intentar sacar adelante mis clases, que ya hablaremos. En relación al tema de la lectura, de informarme sobre el tema,
no sé, a mí me gustaría pensar como en algunos puntos que me están pasando, que supongo que a todos también, que es, bueno, por un lado tenemos el entramado ético del cuidado de la salud y por otro lado un montón de cosas que se le empiezan a contraponer, como por ejemplo el miedo como mecanismo de dominación, la dictadura del mercado, la economía. Ayer empecé a leer algo, bueno, hace unos días, pero ayer me interioricé sobre la historicidad del tema COVID, que me parece re interesante, porque creo que no podemos pensar al teatro como un hecho aislado socialmente. O sea, el teatro, principalmente nuestro rubro, está encuadrado. O sea, yo creo que el teatro independiente tiene algo que para mí es maravilloso, que se escapa a la lógica del mercado. Eso es extraordinario, se escapa a ese tipo de la lógica del capital. Sí. De todas maneras, está, o sea, insertado en un contexto donde es imposible escaparse de eso porque tenemos que pagar alquileres, tenemos que comer, servicios, y etcétera. Por un lado tenemos la vitalidad del teatro independiente, que es lo que lo mantiene a flote, que ya también, si querés, como hablaremos de eso, de la crisis previa del teatro independiente antes de la pandemia. O sea, el teatro independiente llega a esta situación pandémica con una herida mortal, a nivel económico, digo, a nivel económico y coyuntural, ¿no? Político y económico. Y después lo que le queda, o sea, la subsistencia del teatro independiente tiene que ver con esa fuerza vital que despliega, con que para muchos de nosotros es una manera de ser y estar en el mundo, y eso es lo que en este momento también no estamos pudiendo hacer. Entonces eso a mí me parece muy preocupante. Vuelvo a decir, para los que se están uniendo recién, poniendo siempre eso en tensión con el tema de la ética y el cuidado de la salud, que en este momento es lo que a nivel ético y humano se está ponderando. Sí, y también digo, dejando en claro, o sea, que el espacio está creado para que los artistas puedan manifestarse y poder decir su parecer, pero bueno, obviamente hay situaciones que son de más urgencia, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que hay gente que necesita más cuidado en estos momentos. Sí. Como dejar eso también en claro. Obviamente, por supuesto. De todas maneras, a mí me gusta como, no sé, me parece importante pensar en el miedo como mecanismo de dominación, ¿no? El otro día una amiga, Sofía Brito, me pasó un documental de Naomi Klein que está en YouTube, si quieren lo pueden ver, que se llama La doctrina del shock, en donde deja más que claro esta mina que como un momento de conmoción es un momento muy propicio para establecer un sistema de gobierno nuevo y distinto. Y por otro lado, yo lo asocio con esta cosa, ¿vieron? Este compilado de Pablo Amadeo, el editor, que salió, Sopa de Wuhan, que ahora salió la otra parte, que se llama La Fiebre, que bueno, muchos lo han criticado por el nombre que tenía y demás, pero digo, la verdad que a mí me pareció como muy interesante como escuchar, Ilusa, leer algunas de las personas que se manifestaban ahí, y entre ellas, bueno, el artículo de Byung-Chul Han, que ya había salido hacía tiempo, que hablaba de lo que, frente a la locura de la pandemia, esta cosa indómita que tiene la pandemia, lo que ofrece el Estado de China y varios países asiáticos es algo de meter una microobservación sobre el comportamiento del sujeto. Claro. Como control. Y poder controlar. Y poder controlar a partir de ahí. Una especie de hipercontrol de la vida sometida a un estado a la observación por parte del Estado, y toda la influencia e injerencia que eso tiene en el caso de China, no solo en el control del coronavirus, sino después en el mecanismo de control del sujeto, punto, cómo vos cruzar la calle, en incidencia, una especie de puntaje en relación a si te dan, si tenés trabajo, ¿no? Si te dan crédito, ¿no? O sea, me parece muy complejo. Y después otra cosa que me estuve informando que me pareció como muy interesante también, todo en función de pensar el teatro independiente como algo que esté inserto en un contexto, ¿no? También a partir de Sopa de Wuhan, que bueno, algo me interesó mucho algo de lo que proponía este chabón que se llama Badiou, que lo amo, me parece un filósofo como ultra sensible. A mí me gusta mucho él y Noam Chomsky. Y los dos hablan, Chomsky no está en este compilado, en este librito, pero hizo una entrevista que me pasó Vale, que se unió
Vale Fariña, me la pasó ella, que está en inglés, se puede ver en la web, que es muy interesante, que los dos hablan de alguna manera de el SARS como esa que se llama síndrome agudo respiratorio, una cosa así, son las siglas de esta enfermedad que se presenta como todo esto para encuadrarla. Me interesó investigar biológicamente cómo encuadrar el tema de la historia del COVID, ¿no? Como, bueno, este sujeto, Alain Badiou, habla en un momento del SARS, por acá, en un momento, lo había notado, que aparece en el 2004, en la misma región en China, que se llamó la enfermedad desconocida del siglo XX. Después, Chomsky también lo dice, que en un momento tenían muy decodificada como lo que era la cadena genética de esa enfermedad. Obviamente eso después se siguió sin estudiar. Después, en el 2017, hay una revista que ya señala, una revista científica, que ya señala que a los murciélagos como la mayor reserva mundial de coronavirus del mundo. En el 2017, otros biólogos señalan que ahí ya nos empezamos a meter con el mercado, que la extensión de la macroganadería lo que hace es generar como una contraposición entre el ganado y los animales salvajes. O sea, porque los animales salvajes, el ganado empieza a ocupar territorio, entonces se produce un cruce entre ganados y animales salvajes. China y Australia son los países que tienen macroganadería, digamos, entonces hay algo que eso explica, viste que los brotes de todas estas enfermedades aparecen en cierta zona de la China, con lo cual se llega, hay un biólogo que no me acuerdo cómo se llama, pero que dice que los accidentes virales de nuestro siglo y su peligrosidad están muy vinculados a las estrategias de negocios agropecuarios, justamente a la producción industrial, justamente por el cruce de territorio, digamos, entre los animales salvajes y lo que es la macroganadería. Con lo cual, no sé, se puede llegar muy rápidamente a la conclusión de que gran parte de toda esta problemática tiene que ver con la dictadura del mercado. Yo por lo menos se llega muy fácilmente a esa conclusión. Hay muchos artículos que leí de biólogos y virólogos en donde explican que sería un error como tratar este tema como un hecho aislado, ¿no? Como, bueno, de repente apareció como una enfermedad en el mundo que nos detuvo la vida a todos y ya, ¿no? Que por un lado tenemos como varias advertencias y por otro lado, aparte de las advertencias, hubo la posibilidad de estudiarse, aparentemente de estudiar lo que fue como toda la cadena biológica del SARS-1 y tampoco se hizo. Con lo cual, no sé, a mí me da la impresión que la muerte del COVID nos la compramos nosotros también. Sí, totalmente. Y también lo que genera esto también es como cierta, como decías antes, como cierta especie de control, de parálisis, que digo, con respecto a nuestro sector, digo, lo que genera es como también, o sea, nosotros necesitamos, o sea, esto lo que empieza a aparecer ahora con lo virtual, por ejemplo, lo que empieza a aparecer ahora o con las clases, digo, quizás yendo un poquito más a tu adaptación, digo, de cómo te adaptaste o cómo te estás adaptando, o ¿cómo haces para encontrar el deseo, en el otro y en la otra, ¿no? Sí. La voy a saludar a mi amiga Nati Segre, que se unió recién. Hola Dani también, que te acabo de ver. Hola Emi. Mi amiga Nati, que hoy es su cumple, el otro día porque cualquiera que me conoce sabe, como que ella me explicaba algo en relación al deseo a nivel sistema nervioso central. Cualquiera que me conoce sabe que como hola Miguel también, mucha gente así linda que se está sumando. En relación a mi desarrollo artístico y en relación a mi desarrollo como docente, para mí la relación arte-deseo es una relación absolutamente vital y fundamental. Y es algo que a mí me interesa, o sea, donde en el plano formativo, de entrenamiento, aparece la obligación, estamos en el horno.
Ujú. Entonces hay algo de lo vincular con el deseo que me interesa como mucho mantenerlo siempre despierto. Y el otro día mi amiga Nati me explicaba que a nivel sistema nervioso central, el tacto es lo que te da el 3D. O sea, que Ajá. la piel, a nivel del sistema nervioso central, la piel es como la zona más erógena del cuerpo, o algo así, ¿no? El órgano más extenso erógeno del cuerpo. Y entonces llegamos a la conclusión en una charla que teníamos que estamos en una especie de involución cultural 2D. Claro. Porque digo, a ver, yo estoy dando clases desde el 16 de marzo, como te contaba, como el otro día, clases virtuales. Lo hice porque me parecía que estaba bueno cuidar que no se destrozaran los procesos de estudiantes. De todas maneras, el desgaste que genera la actividad es, o sea, no tiene alma la actividad. O sea, a través de la pantalla no, o sea, es imposible interactuar, es imposible, convengamos que el teatro es una suerte de belleza provocada entre un montón de cuestiones que no se pueden nombrar, que tienen que ver como con pulsiones, con sensaciones, con profundidades interiores y hola, Lotartaro, ¿cómo estás? Y una cuestión técnica, o sea, a lo que nos lleva lo virtual es a solamente poder transmitir el contenido, poder transmitir contenido, nada más. Y esto es, con todos los amigos que estoy hablando, acá la gente está escribiendo, con todos los amigos que estoy hablando está siendo para estar en comunión, dice Nahue, totalmente. Muy agotador dar clases de actuación online, muy. O sea, No, totalmente. Totalmente, disculpame que te interrumpa en este momento, pero como que me sale esto de como de tu rol que excede un poco lo técnico, lo vincular, y digo, la forma también de contención que tiene tu rol en este momento, ¿no? Y que en tu caso particular, me parece que uno no puede decir, bueno, no puedo dar clases de teatro virtuales, entonces digo, bueno, abandono. De ninguna manera me da la sensación de que puede llegar a pasar eso, ¿no? No, totalmente, no, eso no va a pasar de ninguna manera sobre mi cadáver. De todas maneras, no es clase de teatro lo que estamos dando. Así claro. Como te digo, yo no estoy sosteniendo el deseo. O sea, el deseo, el otro día también leí apreciado que decían, no hay deseo sin tacto ni piel. Y es clarísimo. O sea, yo estoy pudiendo sostener una pulsión de avance con mis estudiantes, con mis compañeras, compañeros de búsqueda, de investigación, de formación y de trabajo. Pero no estoy haciendo lo mismo que hago. Y eso me parece re interesante destacarlo, porque ninguno de los que estamos dando clases online quisiéramos que se tomara como esto que estamos haciendo, como que, bueno, ok, la actividad continúa. Claro. No es otra cosa. De otra manera, también, así como te digo esto, te digo que esta es una situación absolutamente extraordinaria, y como situación extraordinaria, me parece que también que está bueno que el artista reflexione sobre esta situación. ¿Viste? La invitación a la reflexión, la invitación a pensar. Con mis estudiantes estamos haciendo una especie de diario colectivo del confinamiento y la pandemia en relación a preguntas que tienen que ver con el cuerpo y con el arte y a reflexionar sobre eso. Pero es más en esa dirección lo que se puede hacer que en continuar de una manera orgánica el devenir de un proceso. Sí, como si fuera hacer como si igual la máquina tiene que seguir funcionando de alguna manera, como correr un poco la mirada, o sea, se corre la mirada y se buscan otras cosas, o sea, aparecerán otras cosas seguramente. ¿Qué aparecen ahí? ¿Qué aparece como en esta nueva, digo, en esto paliativo, ¿le podemos poner paliativo? Sí, le podemos poner paliativo porque creo que lo es. Primero aparece, o sea, yo aparte de ser docente tengo un espacio de teatro, y los espacios estos que son formativos y espacios de investigación son espacios de pertenencia también. Entonces,
digamos, lo primero es frente al desborde de la realidad, frente a la caída de la rutina, digamos, poder aferrarse a un espacio de pertenencia que es un espacio no solo de formación, sino también de reflexión, de encuentro, de estar con un otro, etcétera. Que eso es lo que yo te decía antes, que me parece que el teatro independiente, como entra a esta situación con una estocada cuasi mortal a nivel económico, pero lo que lo sostiene es todo lo otro, o sea, lo pulsional, la identidad que genera, esa especie de calentura totalmente desenfrenada de investigar, de aprender, de generar lenguaje, de crear, ¿no? Que es algo como medio volcánico que sucede en el cuerpo. Y creo que eso es lo que sostiene estos espacios que ya pre-COVID-19 estaban totalmente precarizados. A nivel, esto lo digo a nivel económico, ¿no? Yo también es una actividad, como te decía la otra vez, que yo haría si no existiera el dinero. Pero de todas maneras el dinero existe y es muy interesante como analizar esta situación en la coyuntura social y política, porque la relación de las cuotas de clase, la relación del alquiler del espacio, del precio de las entradas, ni te digo, con la inflación, o sea, es un loco. O sea, es imposible, o sea, es inaudito, o sea, no se sostiene, el teatro independiente no se sostiene sin el deseo de las personas que lo hacemos. Totalmente. ¿Cómo? Entre las cuales estás. Sí, claro. Pero en estas cosas que también me pregunto y que me gustaría también que ahí podamos pensar un poco es, por ejemplo, hay algo de lo que el teatro independiente se sostiene, que es un poco de los subsidios, que es un poco del aporte del Estado. ¿Qué crees que digo, como frente, como si dijéramos, bueno, armamos un frente para poder, digo, como estar adelante de eso, como la generación de nuevos públicos, el agruparse de cierta manera? Digo, ¿cómo ves esto también como de sobreproducción de teatro, cuando la cantidad de gente siempre es menor a la que se espera para que se pueda solventar el teatro independiente? Por ejemplo. ¿Qué pregunta? A mí me interesa pensar con qué discusión vamos a salir de todo esto, ¿no? Ya que tenemos como todo nuestro deseo y nuestra instancia pulsional como contenida y detenida en relación a, vuelvo a decir, a la primera situación, que es lo ético alrededor del cuidado de la salud. ¿Con qué situación vamos a salir de todo esto? Y no es por eso, con qué discusión, con qué pelea, con qué equipo de militancia ganado vamos a salir de todo esto. Porque a mí es lo único que me calma, porque si no no puedo dormir. O sea, me calma poder estar haciendo algo para paliar como el dolor, la angustia y todo lo demás, todas esas emociones que nos genera a todos esta situación. Voy a aprovechar para pasar un chivito. Una exalumna que quiero muchísimo, Lucila Piffer, está haciendo, que lo vi ayer, no sabía, y la verdad me pareció muy hermoso. Se llama Proyecto Barbijo, están buscando como donaciones, están haciendo una campaña para hacer barbijos para todas las personas que están trabajando en primera línea de salud, que es muy hermoso. Y hay algo de ese gesto, ella que es productora y artista, hay algo de ese gesto de hacer algo a favor de colaborar con la situación, que me parece muy hermoso. De paso le pasó el chivo a Lula porque me parece genial lo que están haciendo. Si dan su cuenta, se llama @Proyecto Barbijo, que está buenísimo. Totalmente voluntario, ¿no? Es el proyecto. Sí. Sí, y empiezan a aparecer esas cosas, sobre todo con la gente que también está dedicada al arte, ¿no? Como poder dar algo, que es un poco también lo que pasa con el teatro, que también es dar, es brindarse, es abrir, es generar como otro tipo de vínculo, ¿no? Sí, y en relación a lo que preguntabas vos, por esto te decía, yo
me pregunto con qué discusión vamos a salir de todo esto en relación al teatro independiente, que es donde se encuadra la actividad de docencia y artística que hacemos nosotros, por lo menos en su gran mayoría. No me parece, a mí me gusta pensar como el pequeño espacio que yo tengo como una microsociedad, partiendo de la base de esta frase, no sé si la dijo Gandhi o alguno de estos tipos que cambiaron medio de la historia de la humanidad, ser el cambio que querés para el mundo. Uh-huh. Entonces me gusta pensar como en esa lógica, pero esa lógica no podemos ser ingenuos que está flotando en la nada. O sea, esa lógica está inserta en un sistema que tiene determinados lineamientos y reglas. Y en algunas de esas reglas podemos impactar y transformar, y en otras no. Por eso me parece muy importante como esta idea como del artista como medio activista también y militante. Me parece súper importante exigirle al Estado una salud pública, o sea, como primer medida, como artista, te digo. Por claro. Eso yo iba a toda esta historicidad del COVID y del fucking virus de mierda que nos detuvo al mundo, porque, les está saliendo carísimo esto también. ¿Cómo van a pensar el mundo a partir de ahora? Hace un tiempo también leí un artículo de la Organización Mundial de la Salud que hablaba sobre el colapso del sistema de salud. Claro, el sistema de salud colapsa porque ninguna ciudad en el mundo tiene la cantidad de camas que tienen que tener por recomendación y pedido de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es un delirio, 8 camas cada 10 personas. Claro. Pero digo, bueno, empecemos a pensar el mundo de otra manera, porque la dictadura del mercado nos está tocando el culo a todos, a las actividades que hacemos, que muchas no tienen que ver con esa lógica del mercado, pero están insertas dentro de esa lógica del mercado. O sea, yo creo que lo primero, una de las primeras cosas sería eso, después que está dentro de lo que yo encuadro como activismo y militancia, digamos, que no solo tiene que ver con el sector, sino con pensar y analizar en dónde se encuadra el sector. Después, no normalizar esta situación. O sea, también yo sigo a un neurocientífico que me cae súper bien, Mariano Sigman, no sé si lo ubicás, es un científico, así que es como muy capo. Y hace un par de semanas, cuando empezó todo esto, lo escuchaba como en relación a analizar socialmente el último virus, la última gran epidemia que hemos tenido, que ha tenido nuestra generación, que si bien es muy, muy difícil a esta y no tiene punto de comparación, ha sido una epidemia que es el VIH. Uh-huh. Y el tipo decía como que el acuerdo social para, dejando de lado toda la mierda de la estigmatización de la sexualidad y demás que sucedió en ese momento como contexto social, el acuerdo social al que se llega, digamos, es el sexo con preservativo. Y que sería bueno preguntarnos cuál va a ser nuestro sexo con preservativo en este contexto. Claro. O mejor, yo me pregunto, ¿qué estamos dispuestos a no hacer más? Yo estoy dispuesta a no hacer teatro más. O sea, yo no me resigno, ni en pedo. No estoy dispuesta, o sea, no puedo normalizar la no clase presencial. Vuelvo a decir, lo pongo en tensión con la ética del cuidado de la salud, pero también me pregunto hasta qué punto se puede tener incidencia sobre la libertad de un sujeto. Claro, sí, que pueda disponer de... Idea, ¿Cómo? A nivel legal no tengo idea. Claro. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, recién acaba de aparecer una noticia de que el lunes que viene van a abrir los restaurantes, los shoppings, los gimnasios, las peluquerías. Bueno, y es un poco lo que se cortó, Ri. Se corta, sí. Total, y es ahí donde nos preguntamos, o sea, qué valor se le está dando al arte, como en términos sociales. Me parece como súper importante. Cuando empezó la cuarentena, que fue la primera parte de la cuarentena que no era obligatoria esa semana, el 16 de mayo, me acuerdo. Sí. Yo el día
anterior, el domingo, le escribía a referentes de los grupos de alumnos que tengo y les pedí a cada uno que me pusiera en su grupo de WhatsApp y les hice una propuesta para esa semana, a ver que definiéramos entre todos como de una manera de ejercicio responsable que íbamos a hacer esa semana. Todos decidimos por esa semana levantar las clases y ver la semana que viene. Bueno, claro, esa semana me pongo como el lunes, me empiezan a llegar en los grupos de WhatsApp de militancia en el que estoy, escena, etcétera. El DNU, o sea, era degradante para nuestra profesión, porque las iglesias estaban abiertas y nuestros espacios estaban teatros. O sea, a nivel Estado, que no se reconozca la importancia de la cultura, a mí me parece degradante. O sea, que a la cultura se la ponga, a la cultura como derecho humano, a la educación como derecho humano, se la ponga en el mismo lugar que el entretenimiento, no. Ahí es como... Sí. No. Ahí es donde me pongo loca. Y ahí es donde digo, no es esto una exhortación a romper la cuarentena, pero bueno, pensémonos en el contexto de una manera responsable. Sí, y es como... Sí. Sí. Dale. Seguí. No, que No, sí, como con esto que venís diciendo, que es una obligación. Te iba a decir oportunidad, pero no, oportunidad me suena como oportunismo. Y me parece que es una obligación del sector en este momento como agruparse, concentrarse, hacer un pedido contundente, hacer un pedido, más que un pedido, como posicionarse de tal manera, todos juntos, profesores, dramaturgos, bueno, la todo para siempre, a veces se me pasa. Sí. Digo, todos los hacedores en este momento, como armar un frente, me parece como una oportunidad, no quiero decir oportunidad, como me parece como una obligación para exigir el lugar que tenemos. Me parece que es como el momento. Y ya, digo, no es, bueno, el lunes que viene cuando abra todo, porque al subte se va a seguir subiendo toda la gente como pasó en ese momento. Sí, y aparte porque, digo, ahí yo pienso, o sea, nadie quiere tener la obligación ética de responder, hola Seba, compañero acá de PIT, Seba. Profesores de teatro de la Cava, el generador del logo, entre otras tantas cosas. Hola, Seba. No, como te decía, que a nivel ético, nadie quiere tener que responder cuánto vale la vida de un ser humano. Nadie. Eso está claro. Esa es la razón por la que yo hoy no estoy haciendo teatro clandestino, ni no estoy dando clases clandestinamente. Ahora, pero no nos falten el respeto como sociedad. Sí. A nivel social, porque ahí sí, te digo, el teatro clandestino es posible, y sí, ya lo hice, no te voy a decir cómo, porque no a vos sí, pero no lo voy a decir públicamente. Claro. Acá por esa época que fue donde surgió Escena, un poco antes del surgimiento de Escena, fue el 2008-2009, creo que hubo una persecución a nivel de gobierno de la ciudad, de espacios, de salas de teatro que venían a matar, venían a clausurar, yo los eché. Y en ese momento mi abogada, que es una abogada a la que siempre le consulto temas legales, me dijo, no, como digo, había una problemática de diálogo entre la Cava y las agrupaciones, seguimos funcionando de una manera totalmente clandestina durante bastante tiempo hasta que ese problema se respondió. Entonces se resolvió. Yo ahora no estoy dispuesta a hacer teatro clandestino hasta que este conflicto ético que genera tanto pavor no lo pueda resolver internamente, hasta que el teatro clandestino no contemple para mí el cuidado por un otro, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, totalmente, porque aparte uno a ese nivel no se puede aislar también, y por una cuestión también de protección, que es lógica, y que dentro de toda la locura, el miedo, como esta cosa del aislamiento, y que tiene que ver con el cuidado, también quizás con el cuidado de uno, ¿no? Digo, con el cuidado de uno, con el cuidado del otro.
Bueno, Nay, me gustaría también saber un poco cómo ves vos esto que hablábamos recién, de cierto posicionamiento del teatro, podríamos decir, independiente, cómo, digo, esto que hablábamos de agruparse, sabíamos, pero digo, también cuáles son las medidas para que esto no quede como yo te dijera, dentro de 3 meses no se pueden dar clases presenciales, no vuelve el teatro, digo, ¿cómo se genera como este espacio donde se entra? De cómo se entra de prepo, se genera agrupándose. Contame un poco eso. Sí, bueno, primero, bueno, vos sabés que con los PIT, entre los que está Seba también que se unió, estamos preparando y escribiendo un manifiesto, y dentro de la lógica de ese manifiesto nos interesa dialogar con las autoridades para no ser el último orejón del tarro. O sea, creo que si nuestra actividad no la defendemos nosotres, eso no sucede, para empezar. Después, a mí me parece, lo comprobé esto hace muchos años, a partir de la problemática que tuve con la sala, que la unión hace la fuerza siempre, que cuando vos te acercas a un funcionario a hablarle de manera personal o siendo solamente tu representante, eso tiene muchísima menos fuerza que cuando agrupás una problemática del sector. No solo porque agrupás la problemática, sino porque también tenés muchas más herramientas para hacer presión. Y en este momento a mí me parece medio histórico lo que está pasando con los profesores de teatro, porque es algo que había pasado con actores, con actrices, con espacios, pero a nivel docencia no había pasado nunca. Entonces me parece una oportunidad, bueno, como vos, oportunidad. Hola, Martín, querido compañero. Me parece una oportunidad para mantenerla. Por eso me parece que también no, esto que te decía, que pensábamos desde antes de la precarización del teatro independiente pre-COVID, que también, viste, uno es como que se va acostumbrando. O sea, yo no me quiero acostumbrar a eso. No me interesa. O sea, antes prefiero infectarme de COVID y morirme, así te lo digo. No me voy a, o sea, para mí no, o sea, no hay teatro sin presencia, no hay teatro sin otro cuerpo, no hay teatro sin tacto. No me interesa la cultura 2D. Si no me hubiera dedicado al cine, que es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de sensibilidad. Yo quiero seguir haciendo teatro y dando clases. Y me fui por las ramas. No, está bien, me parece que hay algo en esa profundidad que hace ver un poco tu singularidad, tu pensar, y que algo que es como súper necesario en este momento, como posicionarse de cierta forma, como posicionarse como contundentemente, como dejamos de lado la palabra oportunidad y decimos, bueno, este es el momento, también porque la crisis... Otra igual. O nos deprimimos, la pasamos en nuestras casas, o nos agrupamos y tomamos este momento de mierda que nadie quiere vivir, como digo, juntándonos como en la necesidad. O sea, yo creo profundamente eso, que si nosotros no somos quienes vamos a defender como queremos seguir haciendo teatro con nuestro cuerpo vivo. Me encanta lo que está diciendo la gente, sí es una necesidad, me pone muy feliz. Vicky Chipriota, la quiero saludar a Vicky. Un beso a Vicky. Estaba diciendo que en qué estábamos. Esto, que si nosotros no defendemos, estoy leyendo lo que dice. Sí, falta acción del Estado, dice Rocío Bertinat, totalmente, que es quien me sacó la foto para el afiche que hiciste. Esto, creo que si el sector no, o sea, nosotros conocemos las particularidades del sector como nadie. O sea, si nosotros no la defendemos, por eso me parece... Es hermoso eso que decís, que nosotros conocemos mucho al sector como nadie, digo, y como nadie es real, como nadie. Sí.
Entonces, es ahí donde, como para mí, hay una exhortación a los artistas, a los artistas, a agruparse, a pensar, a exigir, porque si el mundo durante muchos años estuvo poniendo su mirada en el mercado, y, o sea, esto es, para mí es claramente el resultado de 40 años de neoliberalismo salvaje, este tipo de enfermedades. Se habla mucho de un nuevo teatro y me parece que no podemos pensar en un nuevo teatro sin cuerpo presente. Obviamente, lo acaba de decir esto Nahuel Saá, pero eso, a ver, porque me pongo loca. El teatro es con un otro respirando como en el mismo aire, no... O sea, invéntenle otro nombre, hola Fran, invéntenle otro nombre para el teatro por streaming, no sé, pónganle como quieran, pero no es teatro esto. Así como que te digo, lo que yo sostengo en mis clases, que yo venía, o sea, es un tema de lenguaje, ¿no? Pero venía pensando en sostener el deseo. Yo estoy sosteniendo una cuestión impetuosa, ¿no? El deseo, no, el deseo como tal, no sé si es eso lo que estoy sosteniendo. O sea, el deseo tiene tacto, tiene piel, tiene presencia, tiene olor, tiene encuentro, tiene sudor y tiene una manifestación corpórea. O sea, la revolución se hace con los cuerpos y hoy los cuerpos están detrás de la pantalla. Y eso se llama cine de baja producción. Dice Martín de Cochea. Entonces, frente a esta cosa que se está desarrollando, es un híbrido de lenguaje total, es una porquería. O sea, el teatro filmado es una porquería, no es teatro, llámenlo como quieran, pero es otra cosa. Por lo menos para mí, si alguien quiere pensar, a ver, esto no quiere decir que no se contemple que algunas cosas puedan estar filmadas como material de estudio. O sea, yo he visto obras filmadas que, no sé, si un estudiante hoy quiere ver Máquina Hamlet, que es una obra paradigmática de la historia del teatro argentino, tiene que ir a ver una videoteca porque ya Periférico no la hace más hace años. Claro. Eso está claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es el consumo de la cultura 2D, que originalmente es 3D. ¿Qué? Sí, que aparte lo que genera eso es un poco de consumo con cierta lógica de quédate en casa, pero no en este momento, no en este momento particular, como no te muevas, no te tomes un colectivo, no salgas a la calle, sino, entiendo que sea en este momento particular de ver teatro online, que es como decíamos antes, un paliativo, pero lo que genera eso es como la oportunidad de darle a los consumidores de teatro como algo que está más al alcance, como no nos generar nuevos públicos. Lo que hace eso es como restringir al público que puede ir a ver teatro. O sea, más allá de los hacedores, obviamente. Que los hacedores necesitamos de un público. Sí, total. Y del cuerpo. Total, sí. En relación a lo protocolar, viste también que venimos charlando con los profes de teatro, a desarrollar un protocolo para poder dar clases en principio y en todo caso. Totalmente de acuerdo, Miguel Belaustegui, con lo que usted dice. El teatro es en vivo y artesanal. Me redesconcentro cuando veo los comentarios, pero no lo puedo evitar. Está perfecto. En relación a la instancia protocolar, yo tengo como dos sensaciones encontradas. A ver, la primera que es, obviamente, prefiero dar una clase con un protocolo como de seguridad extremo, no poder acercarme al alumno, no poder tocarlo y todo eso. Prefiero hacer eso a no hacerlo, pero tampoco me quiero acostumbrar a los protocolos. O sea, el protocolo está más cerca de mi montaña que el protocolo, eso está clarísimo. De todas maneras, vuelvo a decir, por eso encuadro la problemática del teatro independiente en una historicidad problemática mundial, porque creo que
no podemos pensar jamás el arte como algo aislado en la sociedad. O sea, el arte está muy vinculado al entramado social. De hecho, o sea, la historia da cuenta de esto, los movimientos artísticos estuvieron absolutamente íntimamente ligados con movimientos sociales. El devenir que hay en la historia de la ética y la estética, o sea, hello, no estoy descubriendo América, pero, No, claro. pero me parece como muy, o sea, me parece la exhortación como al Estado de un sistema de salud acorde a las condiciones, acorde al tiempo en el que vivimos, me parece que está íntimamente ligado a nuestro desarrollo cultural y a poder seguir haciendo las actividades, y no solo nosotras, nosotres, sino el resto del mundo, con sus otras actividades y sus otras especificidades que nosotros obviamente desconocemos. Total. ¿Y cómo ves, esto en un hipotético, es hipótesis, cómo ves, digo, los lenguajes? ¿Cómo es el lenguaje post pandemia? Digo, ¿cómo ves el teatro materia después de que pase todo esto? No tengo idea, no tengo ni la menor idea. Lo que sí te puedo decir es que el mundo cambió. Y sin duda el mundo va a cambiar. El otro día veía la charla del Cervantes de Daniel Veronese, que me pareció muy amorosa y muy hermosa. Y él decía algo que dice, ya veo que se viene como tipo el teatro post pandemia de todas las obras, hablando del COVID y hablando del cierre. Y obviamente que, no sé, o sea, yo creo que el otro día hablaba con unos amigos muy queridos que son artistas en Menorca, y yo les decía que la sensación más concreta que tengo como en relación a eso es que mi sensibilidad cambió. O sea, mi lectura sobre algunos materiales ya conocidos, muchos que trabajo en las clases esporádicamente, no siempre los mismos, pero digo, trabajo bastante sobre Beckett, por ejemplo, en uno de los años que doy, en una parte del año. Entonces estoy muy acostumbrada a leer y a resignificar, como según mi propio contexto, algunos materiales, ¿no? Que es lo que hace como un artista con su lectura, con sus lecturas, con su sensibilidad. Pero ahora, o sea, este cimbronazo de cambio mundial, yo creo que va a traer un impacto, o sea, yo creo no, ya trajo como un impacto en la manera de ver el mundo muy fuerte, ergo trae impacto en la sensibilidad, ergo el espectador va a cambiar también, no solo nosotros. No tengo idea, yo lo único que te digo es que jamás normalicé en mi vida como el teatro, nunca lo hice como una máquina de hacer chorizos. Para mí cada clase siempre es un desafío, es un encuentro, que es como, yo lo llamo cita de amor. Cuando tengo alguna alumna así que medio se mecaniza, medio que esto es como una cita de amor. Uno a la cita de amor va preparado, va bañado, va limpio, va perfumado, va al encuentro de algo sublime. Para mí una clase es eso, para mí una función es eso. Y aún así, no teniendo el teatro como banalizado en mi vida, aún así siento que esto me arroja, o sea, toda esta imposibilidad de no hacer teatro me arroja una nueva sensación sobre mi deseo. No sé si soy clara. Aunque, sí, como que necesito. O sea, naturalmente siento deseo por el teatro, como esto me coloca en otro lugar. Pero digo, por lo que entiendo, como una especie de que necesitas un canal para que eso también pueda salir. Digo, eso que hay algo que entra, o sea, ya tenés el deseo, tenés algo que entra de esto que está sucediendo y necesitas que salga justo en este momento, ¿no? Como... Sí. Y vuelvo a pensar, ¿no? ¿Cuál es el contrato social con el que vamos? O sea, ¿cuál va a ser nuestro preservativo en este contrato social, tomando en cuenta la crisis del HIV? ¿Y qué estamos dispuestos a resignar? O sea, en la crisis del HIV se resigna la sexualidad sin preservativo, digamos, existía la sexualidad sin preservativo, o sea, que es algo que mi generación no conoció. Claro. O sea, nuestra generación,
por lo menos la mía, arranca su devenir sexual. Sí, estoy leyendo lo que están diciendo. Arranca nuestro devenir sexual con el preservativo, ya totalmente asimilado. Bueno, que es una pregunta que está como re latente, y yo creo que tenemos que estar muy atentos y atentas a lo que se está por venir, a cómo vamos a salir de esto y a qué vamos a negociar. Porque Totalmente. hay cosas que no se negociar. O sea, la cultura 3D no se negocia. No, totalmente. Y algo de Gustavo dice, el teatro y lo artístico siempre influyó positivamente en los movimientos sociales, por eso mismo tendría que tener una valorización mayor a través de los presupuestos estatales. Que está buenísimo y creo que debe ser así, pero me parece que hay algo de lo que la charla también nos llevó a que hay algo que se pone en juego más allá de cierta lógica de valoración que tenga el Estado en este ejemplo. Sí, lo que pasa que, o sea, por un lado tenemos, digo, como vuelvo a decir, como toda esta cosa como medio subjetiva de todos los valores culturales que derrama, como el teatro independiente, derrama como un montón de valores que exceden a la lógica del mercado. Pero por otro lado, como las personas que lo hacemos, tenemos que pagar, en este caso, un alquiler de la sala, los actores tienen que cobrar, como digo, entonces, como a mí lo que me está pegando mucho es que, o sea, veníamos resistiendo en un entramado absurdo, económico, y lo único que nos quedaba era como si te dijera la pulsión visceral de hacer teatro como acto expresivo, evolutivo, generar materia de lava volcánica por el deseo de hacerla y por lo que eso nos devuelve a los que lo hacemos, y eso ahora tampoco lo podemos hacer. Totalmente. Y sí, y ahí te quedas y se me viene, digo, ya estamos casi terminando y no sé, como nombraste a Veronese hace un rato y se me viene, asocio con Open House y se me viene con esto de materia, de teatro, como el teatro como materia y en esto como una obra que siempre se va a hacer. No sé, me gustaría como un poco que cierres hablándome de esto, de esta obra y de ¿cómo? ¿Querés la data, querés la papota de la data, si se hace o no se hace? No iba ahí, pero si querés, adelante. No, pero ¿a dónde ibas? Ricky? No, algo de esto que decías como teatro y como... ¿Cómo? Ya cortamos, 5 minutos. Faltan 5 minutos. No, como eso del hecho teatral que es algo irrepetible, que es una sustancia que uno tiene ahí y que la encuentra, como dijiste vos antes, como encendiéndose con el deseo, yendo con el entusiasmo, como una celebración y con esto que la obra... que era un poco, que transmitía la obra, que decían que como la obra se va a seguir haciendo, por más de que los personajes estén o no, la obra se va a seguir haciendo, no iba a que quizás, a eso que supusiste vos, suponías vos. ¿Y a qué vas, concretamente? Que nosotros vamos a seguir haciendo teatro, a eso. Sí, totalmente, sí, totalmente, total. Como algo de que eso va a seguir sucediendo, como me parecía como traerlo como ejemplo de por más de que vengan 2 personas, la obra se va a seguir haciendo, la función va a continuar, por más de que la gente haya público o no haya público, uno se va a seguir encontrando a producir. Sí, igual nosotros como artistas trabajamos para hacer cosas cada día mejores porque al público lo necesitamos. O sea, si bien, se queda más que claro como el consumo cultural que hay en este momento, ¿no? No me quiero meter mucho ahí porque también hay mucho devaneo de estupidez, como yo medio que me dan vergüenza los vivos porque creo que hay una superpoblación de vivos en la estratosfera de la web que a mí me abruma.
mucha banalidad, mucho cualquiera, que esto también puede ser cualquiera, digo, no es que me estoy poniendo como en un lugar de que esto es importante y otras cosas no, porque digo, yo en este contexto valoro muchísimo el humor, valoro mucho algún tipo de manifestación, valoro mucho, qué sé yo, los memes, tengo que cerrar, ¿no? Bueno. Quedan 3 minutos quedan. ¿Minutos? Ah, bueno. Como dijo este muchacho Espinosa, que inspiró a un montón de gente, gracias, Lau, gracias a todos los que vinieron, que se acercaron, que escucharon. Todavía nadie sabe lo que puede un cuerpo. Para hacer teatro necesitamos eso, necesitamos de la presencia del cuerpo. Lo que estamos haciendo no es teatro, lo que estamos haciendo con las clases no se llaman clases y lo que estamos sosteniendo no se llama deseo, es otra cosa. El deseo se toca, se ve, se huele y el teatro también. Muchísimas gracias, Nayla. Gracias. No, muchísimas gracias a vos y para nosotros estuvo bueno, me encantó el cierre y me encantó esto como cierre para generar un espacio que pueda tener tu voz. Me parece súper valioso. Así que saludos a los de Ecuador que están hablando y me gusta este hecho que dice Cipriota también, sigamos pensando juntos y juntas, nos necesitamos. Gracias a todos. Alpen, Miguel, gracias a los que estoy viendo acá, gracias Ricky por la invitación, gracias a Nahuel Saá también, gracias Ale, gracias Ricky. Nos vemos en la lucha. Que estés bien. Gracias, la lucha Ricky. Y a seguir pensando juntos, que es un poco la idea del espacio. Bueno. Chau, gracias. Chao.